Enrique Bunbury, muy buenas. Bienvenido a Cartografías. Una maravilla y un placer estar aquí contigo, encantadísimo, además para hablar del tema de la correspondencia. Pues un placer también para nosotros. Decía Carmen Conde, que ella que era una gran escritora de cartas, que cuando escribía una carta, más allá de solo pensar en el mensaje y la comunicación con el destinatario, pensaba en la cantidad de cosas que aprendía sobre ella misma, ¿no? La Ujú. cantidad de ventanas que abría. ¿Qué has aprendido tú haciendo este nuevo disco, Cuentas Pendientes? Bueno, el proceso de cuentas pendientes, de hecho, coincidió con el proceso de la carta, que fue el libro que, que vino provocado por la correspondencia con mis seguidores, que fue un intercambio de opiniones, muchas veces opuestas. Digamos que fue una conversación abierta y Cuentas Pendientes se convirtió un poco en esa conversación o esa reflexión sobre muchos temas que, bueno, marcan de alguna forma un momento vital en el que se termina una etapa de la vida, parece que empieza otra, ¿no? Es como un cruce de caminos en el que me encuentro vitalmente con un tono de melancolía y un punto importante de esperanza. Mm. Yo siempre tengo la sensación, y lo comento mucho con Francino cuando escucho tus canciones, que de alguna manera me interpelan, me hacen pensar, me emocionan. Tengo ganas de enviarlas por correspondencia, si se pudiera enviar una canción como tal pues a alguien querido o a alguien Ujú. que me apetece mandarle un mensaje. ¿En qué se puede parecer el proceso de hacer una letra de una canción a hacer una carta? Bueno, yo creo que las canciones son cartas. Casi siempre hay un destinatario. Te estás dirigiendo a alguien muy concreto. Hay veces que no, que haces canciones que tienen una versión, digamos, una visión más generalista de, bueno, pues de un tema, sea social o sea un tema más abstracto, pero muchas canciones tienen un destinatario. Entonces, en realidad es una carta abierta. Ujú. ¿Qué papel ha jugado el mundo epistolar en tu vida? Desde que aprendiste a escribir, no sé si te gusta enviar cartas personales, si te gusta recibirlas. Además, aquí hablamos mucho de cómo las nuevas generaciones ya no saben lo que es escribir una carta manuscrita y se lo enseñan en la escuela. Ya no tienen la emoción de la espera del cartero y bueno, estamos contando cómo hay países que están quitando el servicio público de correos porque consideran que no es tan importante, ¿no? Y estamos escuchando testimonios de gente que cuenta cómo hay que proteger ese sistema y su importancia para el tema, por ejemplo, de la cohesión social, ¿no? En zonas despobladas, ¿no? ¿Qué significa el mundo epistolar para ti? Bueno, aquí has tocado muchísimos Sí. temas en una sola pregunta, ¿no? Pero el género epistolar para, para mí, bueno, he tenido diferentes momentos, obviamente, en mi vida, como a todos, pues me llegó en algún momento la pisonadora tecnológica y me hizo, bueno, pues enfocarme en los mails, en los WhatsApps, en los SMS y todo eso, y cambió y transformó de alguna forma la literatura incluida dentro de la carta, ¿no? Porque te hace hablar de una manera distinta, digamos, reduces el contenido, eliminas ciertas cosas. Pero obviamente por edad me tocó afortunadamente el tiempo de las cartas. Y yo disfrutaba enormemente, sobre todo cuando estaba de viaje y escribía cartas, porque aunque sabía que muchas veces las cartas podían llegar incluso más tarde que yo, eh, era una forma de comunicación, eh, digamos, más profunda y más completa muchas veces que una llamada telefónica. Totalmente de acuerdo. Cosas que evitarías o que das,
das por hecho o saltas en una comunicación telefónica, de repente aparecían, abrías más tu corazón, contabas más profundamente cosas que te habían impactado del viaje o de cómo te sentías en el viaje, ¿no? Eh, ha sido los momentos en los que yo más he escrito cartas, ¿no? Cuando he estado de viaje, pero lamentablemente luego vino, pues eso, toda la parte tecnológica y solo la recuperé en parte cuando volví a hacer esta cosa de la carta con los seguidores, que me pareció, aunque lo hicimos vía mail, lo que buscábamos era el formato y la forma de escribir y comunicarnos de forma extendida, explicando, profundizando en sentimientos, porque las cartas eran mucho más largas de lo que aparecen ahí, ¿no? Toda la parte personal yo de ellos obviamente la quitaba porque no correspondía. Ujú. Ahora iremos en detalle a este libro, pero no me resisto a preguntarte si conservas alguna carta que fue importante para ti. Aquí estuvo, por ejemplo, Isabel Allende, que nos contó esa carta que le cambió la vida, que fue una carta de despedida que le escribió a su abuelo cuando ella se exilió, y esa carta dio luego lugar a su libro La Casa de los Espíritus, que fíjate lo que ha sido, ¿no? Y luego conserva mucha correspondencia con su madre. No sé si tú, que además te has mudado varias veces, si conservas una carta que me digas, Laura, es que esta carta para mí es oro. Bueno, conservo por un lado las cartas que me ha escrito mi mujer, esas las conservo obviamente, y conservo también una de las que he escrito yo y que han, bueno, han permanecido en mis manos. Conservo una carta que escribía el ratoncito Pérez Ah, sí. cuando, cuando tenía pues 3 años o 4 años o algo así. Es una carta absolutamente que me produce una ternura cada vez que la veo, pues, con mi letra de entonces y bueno, pues todos los recuerdos de la infancia de repente. Bueno, una carta un poco vergonzante, pero también que produce ternura. ¿Qué sientes cuando viajas en el tiempo a través de una carta o de una canción? En el... Bueno, las canciones obviamente tienen ese poder de llevarte a otros momentos, a otros lugares, de recordarte paisajes. em, y evidentemente, pues una carta te puede recordar pues un momento vivido, ¿no? Estaba hablando de la infancia, pero claro, son descripciones detalladas muchas veces de cosas que te han ocurrido y cosas que has sentido de forma muy profunda. Entonces tienen ese poder transformador y de transmutarte al pasado, ¿no? Ujú. Voy a ir ahora a este maravilloso libro que estamos citando, La Carta, que es eso, una comunicación epistolar con tus seguidores, un ejercicio fantástico que, como comentabas antes, te marcó, y al final del libro dices que no descartas volver a hacerlo en algún momento de tu trayectoria. Sí, bueno, me gustaría que pasara tiempo hasta que volviera a hacerlo. Quizás también porque creo que es bueno experimentar y vivir cosas antes de volver a pasar por un lugar en el que has sido feliz, ¿no? Yo lo he pasado muy bien con estas cartas por escuchar qué es lo que tenían que decir, por comunicarme con ellos, pero también porque de alguna forma me ha ayudado a revisar planteamientos, ¿no? Y a saber expresarlos o a ser más cuidadoso con el uso de las palabras cuando me explicaba con respecto a temas un poquillo más conflictivos. En este especial vamos a escuchar la primera carta de una fan que recibió David Bowie hace mucho tiempo, además cuando él todavía estaba empezando, ¿no? Porque fíjate qué cosas tan Ujú. extraordinarias, se conserva. No sé si tú conservas las primeras cartas de seguidores que recibiste en tu vida, o No, alguna. que yo sepa, no. Quiero decir, eh, la mayoría de esas cartas llegaban a casa de mis padres.
aunque yo no vivía ahí en esa época. Yo tenía 18, 19 años cuando sacamos Héroes, el primer mini LP, y empecé a recibir correspondencia, porque en aquellos tiempos se mandaba correspondencia, y llegaba a casa de mis padres. Es posible que mi madre tenga alguna. Se lo puedes preguntar, ¿no? Porque Claro. para ver dónde está esa... Porque es verdad que hoy en día los correos no siempre se conservan, pero lo manuscrito tiene ese aire especial, ¿no? Y yo puedo imaginar la ilusión que les hizo a tus seguidores poder comunicarse contigo. No sé si a ti te habría encantado conversar con alguno de tus ídolos o son líneas que no te gusta cruzar. La verdad es que siempre he sido muy tímido a la hora de conocer a alguien de mis ídolos. He tenido la fortuna de estar con Leonard Cohen, de estar con Paul McCartney, de estar y me ofrecieron la posibilidad de estar con Bob Dylan y con David Bowie, y ambas las rechacé. Sí. Digamos que son mis dos grandes ídolos, y siempre me pareció que no quería que hubiera el más mínimo matiz que pudiera manchar la mitología que había construido en torno a ellos dos, ¿no? Prefiero mantenerlos así, prefiero que ellos estén en su lugar y que yo esté en el mío. Yo estoy de fan arrodillado y sumiso, y prefiero mantenerlos en su pedestal del Olimpo, ¿no? Qué bueno. Hemos recordado también una historia que nos contó Fito Cabrales, que contó que hace un par de discos él hubo un momento que tuvo una crisis muy grande y se llegó a plantear si tenía sentido seguir haciendo discos. Ujú. Entonces escuchó un disco de Quique González que se llama Delantera Mítica, le fascinó y le mandó una carta para agradecerle ese poder que había tenido ese disco en, bueno, en su camino y en su continuidad en la música. ¿Tú mantienes conversación artística por carta o por email con otros artistas de este tiempo? ¿Te gusta? Bueno, mantengo conversaciones sobre el arte con distintos, y la creación con distintos músicos, por supuesto en persona. Eh, Me he escrito con cierta asiduidad con distintos músicos también, hablando sobre infinidad de temas, pero creo que el WhatsApp ha ido colándose en nuestras vidas y ha ido reduciendo nuestros mensajes, ¿no? Con Andrés Calamaro nos escribíamos mucho, Bueno, es que y Andrés ahora es muy de cartas, y sí. ahora, pues cuando nos escribimos con mensajes más cortos. Yo echo de menos un poco, la primera vez que me escribí con Andrés, nos mandábamos fax. Sí, sí, Alfonso Pérez, de Grabaciones Accidentales, también conserva muchos fax compartidos con Calamaro. Pues debe de estar todo borrado, porque la tinta del fax no aguanta nada. Es verdad, siempre decimos que intentamos defender que el formato no se pierda. Mm. Oye, siempre se dice que las canciones de amor pues son casi un género que parece infinito y que siempre parece que se va a agotar, pero hay nuevas maneras de afrontar la temática. Nosotros decimos que sucede lo mismo con las cartas de amor, Ujú. que tienen ese aire diferente, ¿no? Porque es un territorio tan infinito, tan amplio y que nos emociona tanto el amor. Bueno, porque es uno de los grandes temas de la humanidad, es una de las grandes preocupaciones, de las grandes ocupaciones de los seres humanos, y de los dos, tres grandes, eh, de las dos, tres grandes causas por las que esta vida merece sin ninguna duda la pena. Es verdad. No, el amor tiene que estar ahí, en cualquier triunvirato de ideas que tengas en torno a que esta vida es algo importante o que merece la pena ser vivida. Yo creo que incluso, bueno, desde los místicos hasta los más hedonistas, todos incluyen el amor. Qué bueno.
También hay otro pequeño subgénero en esto de las cartas, que son las cartas de despedida, ¿no? Escuchamos muchas veces cartas escritas en el fragor de una batalla de despedida. Se conserva correspondencia muy interesante de la Primera o la Segunda Guerra Mundial en el inicio de un viaje, cuando antes no se sabía Si si se vas a volver. iba a regresar o no. ¿Tú serías de cartas de despedida? ¿Te parece también un territorio que a ti, si hubieras nacido en otra época, te hubiera inspirado de, si digo adiós, lo voy a decir bien, con una carta? Bueno, de alguna forma tuve que escribir recientemente una carta de despedida cuando me bajé de los escenarios y cancelé una gira y pensaba que me bajaba de los escenarios para siempre, y entonces escribí un texto que puse en redes sociales que parece como que devalúa un poco todo, ¿no? Pero la intención era exactamente la misma, era un comunicado, una carta con mis seguidores explicando la situación en la que me encontraba, y fue de alguna manera una carta de despedida de los escenarios. ¿Y fue seguramente la más dura que has escrito? Pues sí, ha sido uno de los momentos más complicados de mi vida. Quizás cuando escribí la carta no era el momento, el pico porque hay un momento que es en el momento en el que te das cuenta de que eso, bueno, tienes que tomar esa decisión. Luego, cuando tomas la decisión, de alguna forma se va apaciguando la cosa y vas encontrando que, bueno, es una aceptación en tu vida, y que va a venir, pues, otro momento distinto, ¿no? Yo creo que también, pues, en una despedida, cuando te enfrentas a una batalla, ¿no? De alguna manera estás aceptando que lo que viene, bueno, pues puede llevarte bueno, pues a la muerte incluso, ¿no? En mi caso, yo tomé esa decisión aceptando las consecuencias, ¿no? Que era, pues, que a lo mejor nunca más me subía a un escenario, ¿no? Al final nos ha cumplido, estás en los escenarios, afortunadamente. Sí, O sea, afortunadamente, sí. Bueno, no voy a contar la historia esta otra vez. sí, eso es. Eres una persona que te encanta la literatura, tú escribes, has publicado varios poemarios y, bueno, has citado en varias ocasiones tus referentes, ¿no? Oscar Wilde. Creo que en una canción de este disco citas El guardián entre el centeno de Salinger. Scott Fitzgerald, Cortázar. No sé si te gusta Mm. leer sus cartas, si en algún momento has consumido su literatura epistolar. Por ejemplo, Oscar Wilde tiene unas cartas desde la cárcel Sí, fantásticas y si no las has hecho te podemos sí, bueno, recomendar. lo leí además recientemente. Recientemente quiere decir a lo mejor en los últimos 3 años, Sí, ¿no? sí. Pero sí, no es un género que me apasione, el género epistolar. Creo que hay libros que funcionan mejor como género epistolar que otros. Ahora tengo encima de la mesa uno de Silvia Plath, Son que muy buenas las cartas de Silvia. sí, que tengo, la verdad, mucho interés por leerlo, ¿no? Es de los pocos que me he comprado así últimamente. Y tengo bueno, este es de diarios, el de Kafka. Kafka sacó una recopilación, pero creo que son de diarios y que incluye cartas Alguna también. carta Sí, también. esos Era... son los dos que tengo así pendientes de leer próximamente. mm, No me resisto a preguntarte por una vieja canción, por la carta. Mira, pues hablando de Kafka, esta es una canción que escribí después de leer Carta al padre de Kafka. Qué maravilla. Pues Enrique Bunbury, muchas gracias por este recorrido tan particular y por sumarte a Cartografías. Pues un placerazo, de verdad, estar contigo y hablar de cartas y correspondencia. Hasta pronto. Un placer.